Buenas noches amigos y amigas radioescuchas. Mi nombre es Jorge Rodríguez y estás escuchando ¿Qué pedo con esta obra? Parte del grupo Los Informáticos, hoy viernes 30 de octubre, siendo este nuestro segundo programa analizando obras artísticas y en esta ocasión una obra audiovisual que nos habla sobre el descenso a la locura y algunos ya lo identificarán por el intro que utilicé. Y bueno, en esta ocasión hablaremos sobre El Resplandor o The Shining. Elegí el tema por las fechas. Creo que era muy adecuado traer un análisis sobre una pieza artística que tuviera esta temática como de terror y pues qué mejor que traer una de mis películas favoritas, que es El Resplandor, que pues ya hace tiempo que la he visto varias veces y pues quisiera compartirles este análisis sobre la trama y pues algunos puntos muy importantes sobre la misma. Y bueno, esta es una película anglo-estadounidense de 1980 del subgénero del terror psicológico, producida y dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson, también por Shelley Duvall y Danny Lennon. Está basada en la novela anónima del escritor Stephen King, publicada en 1977. Si bien la novela y la película difieren en algunas partes, pero pues ya esto lo retomaremos después. Bueno, para empezar, la película nos va a desarrollar pues estas ideas sobre el descenso a la locura a través de literalmente pues una mansión embrujada, que en este caso pues sería un hotel. Pero bueno, pues en sí la película inicia abriéndonos con una toma que es muy interesante porque hoy en día pues ese efecto no te lo daría un dron, por ejemplo, ya que esa escena abre con una toma fija a un islote en un lago donde pues, se refleja y se ven esas dualidades. Pero pues lo interesante es que esa toma se realizó con un helicóptero. Lo que pasa es que al momento de tú estar observando ese islote, el helicóptero pasa al lado y genera una sensación de vértigo. De hecho está muy curioso porque en un documental que utilicé como referencia, que es el de la habitación 237, narran que los espectadores que fueron al estreno de la película, pues al observar esta escena algunos se cayeron de sus asientos por la sensación de vértigo, u otros se tuvieron que agarrar de sus asientos. Y bueno, pues la escena nos habla así en planos generales sobre la naturaleza, pasando después se centra en un vehículo que va rumbo hacia un punto muy lejano, porque entre más pasa esta secuencia más se va alejando la cámara y nos muestra un desierto, pero no cualquier tipo de desierto, sino uno montañoso, alejado de toda civilización. Entonces aquí es cuando entra en escena nuestro personaje, que es Jack Torrance, que está interpretado por Jack Nicholson, que se me hace muy curiosa esa coincidencia entre los nombres, pero pues es un detalle mínimo. Y bueno, este personaje llega al hotel con el motivo de que él va a una entrevista de trabajo, pero pues no es cualquier trabajo, porque este consiste en cuidar un hotel que se encuentra totalmente varado en la nada, y me refiero a la nada en el aspecto que está en las montañas, y pues son épocas de invierno. Entonces lo que este hotel necesita es alguien que esté pendiente de cuidar las calderas del hotel, porque si las dejaran sin utilizar, pues se congelarían. Entonces el punto de este sujeto, Jack Torrance, es trabajar ahí durante todo el invierno, cuidando estas calderas, y pues ya en eso consistiría. Pero el punto aquí es de que él pasaría solo más que con su familia. Entonces él lo toma como así como unas vacaciones, pero a su vez también las utiliza para escribir, supuestamente, ya que aparte de ser un maestro, también es un escritor.
Pero bueno, pues ya entra a su entrevista, el jefe le comenta estas implicaciones y aparte le comenta sobre la anterior guardia, que es este personaje, busco el nombre, que de hecho es muy, muy curioso, se llama Grady. Y bueno, este personaje, lo que nos narra el jefe es de que el anterior hizo el mismo proceso de quedarse en el hotel todo el invierno, pero fue tanta esa soledad tan abrumadora de estar en ese espacio tan grande que es el hotel, que en un acto de demencia terminó asesinando a su esposa y a sus hijas por la propia locura de quedarse varados en la nada por un periodo largo. Aparte, pues las implicaciones del invierno pues son muy duras. Entonces pues ya le platican estas situaciones, pero él está muy confiado y dice que sí va a hacer el trabajo y que acepta. Entonces se nos presentan ahora a los integrantes de la familia que están esperando en su casa. Y pues ese es un desayuno cotidiano en donde se encuentra Dan y Wendy, que es el hijo y la esposa. Pero aparte hay otro personaje que se llama Tony, y este es como una especie de amigo imaginario, pero pues que en realidad tendrá un desarrollo aún más grande. Bueno, estos personajes pues se dirigen al hotel por primera vez, y en este proceso es muy curioso porque les están como mostrando las habitaciones, pues, dando una visita guiada por el hotel. Pero lo que es muy curioso es de que si prestamos atención arquitectónicamente, las estructuras que se presentan en el recorrido que hacen los personajes son imposibles, ya que en este documental que les menciono hacen un mapeado en donde literalmente las paredes chocan, y de hecho en la escena de la entrevista hay una ventana, y en esa ventana, si se supone que debería ser correcta la arquitectura en base a lo que se muestra, debería haber una habitación, o sea, no coincide que haya una ventana ahí. Y esto es un elemento que utiliza el director Stanley Kubrick para mostrarnos que este hotel pues guarda algo extraño, ¿no? Que no tiene sentido algunas situaciones que pasan, por ejemplo estas que les comento de los espacios. Y bueno, en esta visita conocen a un personaje que será muy importante para la trama. De hecho, salvará a los personajes, no directamente, pero lo terminará haciendo. y bueno, consiste en que es este personaje que se llama Dick Halloran, y se muestra como un hombre negro enigmático, pero curiosamente este amigo imaginario que tiene Danny, pues aparte de ser este ente, lo provee a él de visiones. Antes de que él llegara al hotel, él se lo muestra en base a visiones, y aquí al conocer a Dick Halloran conoce aún más sobre esa habilidad, que se trata sobre el resplandor. Y bueno, ¿en qué consiste el resplandor? Que es el que le da el nombre a la obra. En este caso se trata de individuos que manifiestan como un tipo de sexto sentido, en el caso de que o pueden tener visiones premonitorias, o literalmente, como se muestra en esta escena, comunicarse entre ellos. Pero este personaje, Dick Halloran, nos menciona que todas las personas poseen un resplandor, y se refiere a estos detalles que alguna vez nos pasan sobre, por ejemplo, de que sentimos un déjà vu, o vemos algo que sentimos que ya hemos visto. Más o menos sería como manifestaciones muy, muy débiles de este resplandor que ellos tienen. Entonces, como ellos son individuos que ya lo han desarrollado más, pues ya pueden manejar como estas situaciones donde se comunican telepáticamente. Entonces, en esta conversación que tiene con el chico, le comenta pues de que ese poder también lo tenía con su abuela. Y bueno, cerramos la primera parte de este análisis sobre el resplandor, y me gustaría compartirles un poco de música que se está haciendo aquí localmente en Zacatecas sobre algunos artistas que pues apenas están como entrando a la escena, ¿no? En este caso se trata de Sad Buddha.
Y continuamos. Bueno, también si desean que se comparta su música por este medio, pues envíenla y aquí se transmitirá. Y bueno, como para continuar respecto a lo que era la conversación del Resplandor, también este personaje Dick Halloran le dice que no debe entrar a la habitación 237, que esta habitación tendrá un significado después, pero pues también si le dices que no entre ahí, pues obviamente lo que va a hacer es que va a entrar ahí. Pero bueno, y aquí pasamos aquí nos empiezan a mostrar ya la rutina de los personajes ya una vez instalados en el Overlook, que así es el nombre del hotel. Por ejemplo, el personaje que más resalta aquí es Danny, porque él hace unos recorridos, como se ha mostrado ya en partes del filme, de que se hacen ciertos recorridos muy específicos, y en este caso se hacen pero con un triciclo. Pero aquí vuelve a pasar lo que les menciono, de que si sigues el camino, pues las estructuras no te van a dar. Por ejemplo, hay una escena en donde están siguiendo a este personaje en el triciclo y empieza en el primer piso, pero empieza a hacer un recorrido circular, y en un momento te muestran una habitación que da unas escaleras hacia abajo, pero siendo el segundo piso. O sea, literalmente la sensación que quiere dar el director es esta inmersión que sigue presente en estas escenas, en donde los espacios pues no están definidos, sino tienen esa rareza que va emergiendo poco a poco en el filme. Hay que tener en cuenta también de que este filme es una película de terror, algo muy, muy convencional, en el caso de que lo que trabajaba Kubrick por lo general pues eran guiones, bueno, no guiones, sino historias un poco más complejas. No quiero decir que El Resplandor no sea una historia compleja, sino que el hecho de llegar al público, ¿no? Porque en este caso él viene de hacer Odisea en el espacio, y inicialmente no fue bien recibida, al igual que esta película, pero pues con el tiempo se han vuelto películas de culto. Y bueno, en el caso de Odisea en el espacio está muy curioso, porque hay una teoría respecto a la película que habla sobre un falso alunizaje creado por Kubrick, pero pues ya eso lo veremos un poco más adelante. Entonces, ya se nos muestra la rutina de estos personajes y empiezan a pasar ya las cosas, empieza a brotar esa locura, ¿no? Y sale de este personaje que es Jack Torrance, que en la rutina que él tenía, por ejemplo, se suponía de que esos tiempos él los iba a utilizar para escribir su libro, pero pues se nos muestra el personaje explorando el hotel, jugando con una pelota. Llega a un punto en que pues las situaciones se vuelven un poco más tensas, especialmente con este personaje que se encuentra escribiendo, y llega su esposa Wendy con unos sándwiches, pero pues este tipo la trata muy mal. Y está muy curioso en esa escena, porque anteriormente estos personajes habían compartido la misma escena, o sea, se encontraban en el mismo plano. En esta situación donde ya hay conflicto, se separan estos personajes y se nos muestra a Wendy con un fondo en donde hay dos franjas negras que literalmente están, pues sí, están como obstruyendo, atrapando su personaje, que es algo que retomará después Kubrick, pero a la inversa. Ahora bien, como el mismo título de la película se llama Resplandor, el resplandor aquí se hace presente en base a la iluminación, ya que Kubrick rompe con este paradigma de que todas las películas deben ser pensé que no estaba grabando. Todas las películas de terror por lo general tienen que ser oscuras, tenebrosas, poca iluminación, yéndose a lo, pues no a lo cliché, sino a lo convencional, a lo que da resultados más efectivos. En este caso, Kubrick nos presenta a los personajes con mucha iluminación, en ningún momento se ven oscurecidos,
Y esta representación de los personajes causa en el espectador como mayor extrañeza el hecho de que en situaciones mucho más tensas la iluminación adquiere mayor poder, literalmente siendo un resplandor. Entonces empieza pues ya estas discusiones, se va la chica y ya pasamos al día siguiente. Está interesante porque la película empieza con cortes de meses y después empieza a pasar de días y luego ya cortes de horas, siendo un ritmo más tenso cada vez. Pero bueno, aquí se nos muestra un elemento que será muy importante, que es el laberinto. En el Hotel Overlook hay una atracción que es muy, pues vaya, muy visitada por los huéspedes, que es este laberinto, que es un laberinto hecho de arbustos. Entonces se nos muestra una escena en donde están estos personajes, que es Wendy y Danny, recorriendo el laberinto, pero la cámara se va alejando de ellos de un plano superficial y se nos pasa ahora a ver a Jack observando una maqueta de ese mismo hotel. Pero lo interesante de este juego de cortes es como hace parecer de que literalmente los está acechando, observando a dos pequeñas figuras que caminan en esa maqueta, ya haciendo como alusión a este control que quiere emerger. Y literalmente aquí se sigue una escena muy buena de la actuación de este Jack Nicholson, en donde mira fijamente hacia la ventana. Nunca se muestra que está mirando, pero por la secuencia de cortes de la escena, que primero se muestra a su hijo y a su esposa en el laberinto y luego este sujeto viendo la ventana, nos indica que los está viendo a ellos, pero en su mirada y en su expresión, más allá del acompañamiento de música o otros tipos de elementos, en base a su simple actuación, logra transmitir esa locura, ese acechamiento que tiene hacia los personajes, de que aquí algo va a pasar, un casamiento, algo malo les va a suceder a estos personajes en base a las miradas que genera este otro individuo. A pesar desde que inicia la película, pues se nos muestra que pues genera cierta desconfianza la actitud del personaje. Y bueno, aquí otra vez se nos muestra los recorridos que hace Dani en su triciclo. Los recorridos que hace Dani en su triciclo. Y aquí es muy curiosa las escenas que vienen, porque aquí ya empiezan a se hacen todavía más presentes esos sucesos fantasmales y extraños que ya se habían presentado anteriormente. Y es cuando aparece esta escena icónica que muchos la habrán visto ya, de estas dos gemelas que están en un pasillo. Y es muy curioso cómo se llega a esa escena, ya que conforme Dani está haciendo el recorrido en su triciclo, el espacio de los muros se empieza a hacer más pequeño, hasta que literalmente lo comprimen toda la escena en base al espacio de las paredes. Y al momento en que se van a presentar las gemelas, que viene como esta pesadilla bizarra, es Dani girando así en 90 grados en un pasillo, que literalmente es voltear y observar esta escena perturbadora. Entonces aquí se nos hace aparición las dos niñas, y en base a la pura actuación del niño pues se transmite ese terror que él siente. Pero el director hace un juego muy interesante, ya que a la vez que se muestran estas dos niñas que aparecen de la nada, también se muestra otra imagen de su asesinato, y se muestran literalmente ellas mutiladas, pero son escenas rápidas donde se muestra la mutilación, niñas normales, en el momento en que este chico las observa. Pero lo interesante de esta escena es que estos dos personajes ya se nos han mencionado, pero pues se los dejo ahí y saquen sus conclusiones a ver quiénes son esas dos niñas. Pero bueno, después se retomará obviamente. Y después de esta escena donde se nos hace presencia ya de lo paranormal, de algún aspecto, no así como el susto que es el habitual, ¿no?, que se observa, sino la misma presencia ya te perturba de algún modo. Entonces
pasamos a otra escena que a mí el juego que hace respecto a los espejos me parece muy interesante, porque volvemos a esta opresión que generan los elementos en un personaje específico. En este caso es otra vez Dani, pero en una conversación que tiene con su padre, que es Jack. Y es muy curioso porque en esta es la única escena en que se nos muestra a Jack Torrance con ropa azul. Por lo general se nos muestra con ropa roja o ropa verde, y como ya sabrán algunos sobre teorías del color, pues cada color representa algo. En este caso pues, se quiere dar como una sensación más de familiaridad, pero lo que logra en realidad es como esta incomodidad de los personajes por el mismo comportamiento del padre que ha tenido, y pues la relación que ella tenía con su hijo, ¿no? De que, pues sí, por ciertos problemas que directamente no se dicen, pero hay en un cierto trasfondo, tú lo puedes identificar, que bueno, después lo retomaré ya a profundidad. Pero en esta escena me parece muy curiosa porque el personaje de Jack se está reflejando en un espejo, pero se ve cortado en el reflejo. Y lo curioso es que entre estos dos elementos se encuentra Dani, pero aún lo que está más curioso es que este reflejo está acompañado por unos pantalones que están colocados como que de manera que estos pantalones complementan la figura del reflejo, y literalmente es dos Jack atrapando a su hijo en la escena. Y chequenla, está muy, muy interesante esa imagen que crea el director, porque comprime o sea, te refleja la situación en base a una imagen visual, te muestra ya la opresión que genera el padre hacia el niño, y pues cómo se da esa escena. Entonces, bueno, ya después de esta escena incómoda, pasamos a un corte y donde ya se nos muestra otra vez a Jack continuando con su libro, pero vemos cómo se agita el personaje hasta el grado que empieza a gritar, pero dormido. Entonces ya llega Wendy a pues ver qué está pasando con este tipo, y aquí es cuando Jack le cuenta lo que soñó. Y bueno, hasta ahorita hemos observado cómo han llegado estos personajes al Overlook, cómo se han empezado a relacionar, y cómo la soledad y el mismo lugar ha empezado a afectar en estos personajes, ya viendo pues entes paranormales o dejándose llevar por los mismos pensamientos. Entonces Jack le dice a esta Wendy que acaba de soñar que los asesinaba, y pues los describe el asesinato gráficamente como lo hizo. Pero a la vez que está pasando esta explicación, aparece Dani, pero se encuentra con heridas en su cuello, la ropa rasgada, y para esto Wendy se altera y va a revisarlo, pero aquí pasa algo curioso que te da un trasfondo más de estos personajes, ya que Wendy directamente culpa a Jack, a pesar de la situación de que en teoría nada más son estas tres personas las que se encuentran ahí, pero existe un pasado en donde Jack, no recuerdo bien si en la película especifican que es por problemas de alcohol, pero en estos estados de alcoholismo lastima a Dani cuando era un niño, al grado de que le rompe su bracito. Entonces por estas secuelas pues es la reacción de la madre, de que pues otra vez hiciste esto, ¿qué onda contigo? No te voy a perdonar, eres un monstruo. Pero pues para esto Jack pues, no tiene idea de lo que pasó, porque él no cometió nada. Entonces aquí como que se muestra un lado humano, todavía los últimos vestigios de humanidad que quedan en este personaje, en la reacción que tiene pues sí, de que lo están culpando de algo que no pasó, que no hizo, y no hay una explicación lógica de qué es lo que está pasando, porque este niño tiene rasguños en el cuello. Entonces pasamos a la escena donde pues ya este men va a ver qué pasó en esta habitación, en la 237, ya que el niño pues le dice a esta mujer que ahí fue donde fue atacado. Entonces pues ya este Jack se dirige a la habitación, pero a la vez que está pasando esto,
Halloran desde, creo que el tipo se encontraba en California, algo así, pero el tipo le llegan estas visiones de lo que está sucediendo en el Overlook sobre quién le hizo los rasguños a Danny en dónde y pues en esta habitación, pero él está observando todo a través de su resplandor y está muy interesante esta solución que usa el director porque es la escena de Halloran observando la habitación 237, pero se pasa a hacer la perspectiva de Jack. Entonces lo que se encuentra aquí es a una mujer pues sensual, pero lo curioso es que pues está ahí de la nada desnuda y es como pues qué puedo con esta morra, ¿no? Entonces pues ya se acerca, hay un momento erótico, pero al momento de él ver el reflejo de esta mujer, observa que está besando y acariciando un cadáver, un cuerpo descompuesto, entonces la aleja y observa que es una anciana, literalmente en estado de descomposición. Entonces está muy impactante la escena por estos cambios tan vertiginosos y más que nada pues la propia risa de la mujer que literalmente parece una bruja. Pero está muy curioso porque aquí en la película solo se nos muestra este fantasma, pero en el libro existe este personaje y resulta que era pues sí, una vieja, una señora ya mayor, pero adinerada, pero por cuestiones de un romance fallido termina suicidándose en la bañera, pero lo curioso es de que su cadáver lo encuentran, creo, después de meses, a ese grado en que se encuentra descompuesto, que es el que observa este personaje. Entonces, ya aquí, ya otra vez empieza a rondar por el hotel y llega a este salón de fiestas del hotel que se llama el Salón Dorado, pero pues se encuentra totalmente vacío. Entonces ya llega Jack, se sienta en la barra y empieza a hablar solo. Se nos muestra un plano donde se está enfocando al personaje. Literalmente es como si nos estuviera hablando a nosotros, pero después corta y se pasa a ver a qué es lo que le está hablando y literalmente es a otro personaje que es la primera vez que aparece y es un bartender. Entonces este tipo le dice Jack que vendería su alma por una cerveza así en tono juguetón. Entonces pues ya este tipo le sirve un vaso de whisky y pues ya hay que darnos toda esta situación. Entonces ya Jack se dirige con esta Wendy a hablar con ella y aquí es donde literalmente Jack ha perdido la locura, digo la cordura, porque como anteriormente les comento, ya empieza a tener interacciones con entes paranormales que se encuentran en el hotel. Y aquí es donde esta mujer le dice que deberían salir ya de ahí, que Daniel está lastimado, que no se encuentran bien. Y aquí la actitud que él toma pues es totalmente pues no acorde a la situación, ya que él argumenta que deberían quedarse por distintas situaciones, pero el punto es de que él no quiere que salgan de ahí. Entonces la discusión que estos personajes tienen pues termina mal y él termina saliendo de la habitación en la que ellos estaban. Pero aquí también pasa algo muy curioso, porque en el momento de que este personaje Jack sale de la habitación totalmente iracundo, parece que en un momento está observando hacia la cámara, o sea, hacia el espectador, pero pues también puede, o sea, también se dice que está observando hacia la habitación donde se encontraba Dani en ese momento, pero también se da este efecto visual, quién sabe si sea una casualidad, pero ya Jack se retira de ahí y regresa otra vez a este salón, al cuarto dorado. Y lo que extraña aquí es que literalmente hay una fiesta en donde pues hay muchísimas personas, hay música, literalmente es como otro lugar. Y de hecho está muy curioso porque el personaje que mayor resalta es Jack por las ropas que traen, ya que todos están vestidos de gala.
pues ni siquiera el personaje se extraña por lo que está viendo, por lo que está sucediendo, todas esas personas que están ahí, sino que literalmente es como ya conoce de toda la vida a esas personas, al bartender. De hecho, otra vez le pide alcohol, pero cuando está a punto de pagar, le dice que la casa invita. Pero pues literal, estas palabras tal cual se escuchan son literales. Ya después saben por qué. Pero pues él está muy, muy contento, ya tiene alcohol, ya puede sacar un poco sus penas, sus frustraciones. Entonces se adentra un poco más a la fiesta, a observar los invitados. Y de hecho, aquí en esta escena aparece la hija de Stanley Kubrick como un extra en esta fiesta, como dato curioso. Y aquí es donde se topa con un como especie de camarero que su interacción es de que el tipo le tira, o sea, el camarero le tira encima como una especie de piñas coladas o rompope, no sé, pero algo así similar. Entonces pues ya se van este tipo le dice que lo va a ayudar a lavarse, y ya estos personajes empiezan a conversar. Entonces ya como que le parece familiar a esta persona, como que siente que lo ha visto o han hablado de él, y le pregunta que si él ha trabajado aquí, pero el sujeto siempre lo niega. Pero la conversación, o a donde la dirige el otro personaje, es respecto al comportamiento que está teniendo su familia y que deberían ser castigados, a lo que pues este otro personaje se extraña y más que negarlo, pues de algún modo acepta esta indicación que le está dando este personaje. Y lo curioso de esta escena es que el baño en el que se encuentran, donde están haciendo este aseo de la ropa, es totalmente rojo, a excepción del techo, que es blanco. Y al momento en que la cámara se centra en el personaje de Grady, se muestran dos franjas, pero esta vez son de luz, al contrario de la escena anterior donde está esta Wendy atrapada por dos franjas negras. En esta ocasión este personaje se ve resaltado por esta luz, haciendo alusión otra vez al resplandor. O sea, el resplandor se hace presente a través de estos sucesos paranormales. Entre el suceso sea más potente o tenga mayor significado, este resplandor es todavía más presente. Literalmente aquí está rodeado de luz el camarero. Entonces Jack le dice, pues sabes que la neta, a ti yo te conozco, creo que tú eras el cuidador anterior. Y ya pues le narra todo lo que le contaron del asesinato y todo eso. Total, el tipo sí es, pero aquí literalmente adquiere otra personalidad. Y entonces ya Jack sale decidido a, pues de algún modo, atacar a su familia. Pero a su vez esta Wendy empieza a buscar a este Jack y va al estudio donde estuvo escribiendo su novela. Pero al momento de acercarse a la máquina de escribir y pues de algún modo observar lo que llevaba trabajando su esposo, se observan estas palabras en bucle y en las hojas, y que son varias, o sea, literalmente cada hoja fue escrita en bucle pero con diferente contenido. Por ejemplo, en alguna decían: tonto trabaja y nada de divertido han convertido a Jack en un tipo aburrido. Imaginen toda esa frase repetida en bucle y en la hoja, y se supone que estuvo escribiendo su libro. Entonces aquí pues, esta Wendy se tiene como esta alteración de pues qué está pasando. Entonces, ¿qué era todo el tiempo que estabas haciendo aquí? ¿En qué lo estabas invirtiendo? Y es aquí cuando Jack entra en escena. Y como les menciono anteriormente, Jack se posiciona en un lugar en donde atrás de él se encuentra una ventana, y esta ventana otra vez emana esta luz intensa que refleja el resplandor, pero esta vez de una mayor intensidad. Y es muy curioso porque al momento en que se cambia la cámara a observar a Wendy, está ajena a esta luz. Y de hecho esta es una escena muy, pues vaya, tiene como cierta historia detrás de ella,
porque según esto, hagan de cuenta que en la escena pasa esto y empiezan a amedrentarse entre ellos hasta llegar a los golpes, en donde Wendy va subiendo las escaleras de manera de reversa, se podría decir, mientras intenta alejar a Jack con un bate, y pues en base a su diálogo le dice que la va a asesinar, que le dé el bate, pero mientras ellos dos están en movimiento. Y lo que pasa en esta escena es que se dice que Kubrick quería reflejar bien el terror y la expresividad del momento, y esta Wendy, o la actriz, no lo estaban consiguiendo. Entonces se dice que esa toma se rodó, según esto, en récord Guinness, tiene el récord Guinness, ya que se rodó más de 140 veces. Pero yo estuve investigando más sobre esta escena, y algunos dicen que son 127 o 35 veces la toma. Entonces está rodeada de este misticismo de cuántas veces se tuvo que repetir esta escena para lograr el efecto que quería el director. Y pues la verdad, la escena sí se ve muy lograda, ya que la expresividad que emana de la actriz, pues sí, literalmente se está observando toda la impotencia que tiene, el miedo que ejerce Jack. Aparte, pues Jack Nicholson como actor, pues sí da la talla para reflejar esta locura y este juego que hace. De hecho, esta escena está parodiada en Los Simpson, y pues de hecho sí la logran de una manera muy graciosa. De hecho, así como de referencias en otras culturas, pues es la que se me hace más curiosa. Y bueno, se resuelve esta escena, Wendy golpeando a Jack en la cabeza con el bate, y pues ya cae en las escaleras y se desmaya. Pero pues todavía esto no termina, ya que Wendy aprovecha este estado de inconsciencia para encerrarlo en el congelador, y parece que no obtiene escapatoria el sujeto, porque aparte de la caída, pues le generó un daño en la pierna, lo que lo hace cojear. A partir de este momento el personaje cojea en toda la película, y bueno, Wendy aprovecha para buscar la forma de cómo salir de una vez por el Overlook, mientras Jack se encuentra atrapado en el congelador. Pero esto no acaba aquí, y ahorita retomaremos esto porque sigue una rolita. Ya se acerca la última sección, y por lo que veo parece que tendré que ser una parte 2 del tema. Pero ahí les va una rolita del Sad Buddha. Creo que igual ya va a ser la última rolita, así que les pongo esta. Y continuamos. Bueno, esta rolita sí estuvo más cortita. Pero bueno, mandamos un saludo a esos 4 radioescuchas. Un saludo.
Y bueno, pues ya vamos con lo bueno de esta trama. Ya encerraron a Jack. Jack totalmente está perdido en su locura, quiere asesinar a su familia. No sabe cómo lo va a hacer, pero lo tiene que hacer ya que la casa se lo está pidiendo. ¿Y cómo? A través de los fantasmas. Entonces, pues ya se nos muestra a Jack totalmente atrapado en el congelador, aparentemente sin ninguna salida. Pero se vuelve a aparecer otra vez el personaje de Grady, pero esta vez nada más su voz, que le comenta de que pues no está resolviendo este asunto, que la familia está, o bueno, su esposa y su hijo le están viendo la cara y a lo mejor deberían usarlo a ellos para pues integrarlo a este hotel embrujado. Entonces también un saludo a ese sensual Jaden. Y entonces, a lo que parecía que no iba a tener salida, pues mágicamente se le abre la puerta a Jack. Ya sea si haya intervenido Grady o el propio hotel, pero a Jack se le abre la puerta fantasmalmente. Esto, aunque parezca como, pues sí, literalmente un guionazo, literalmente tiene sustento en todo lo que pues se ha mencionado anteriormente de cómo este hotel tiene de algún modo como vida propia, o la misma intervención que tienen los fantasmales en ese espacio. Y es aquí cuando pues Jack toma su hacha. Bueno, toma su hacha y se nos muestra ahora otra vez a estos personajes, a Wendy, y no se crean, esperen. Recuerdan que Wendy salió a buscar de algún modo una manera de salir de ahí. Pues descubre que la radio y la barredora de nieve están averiadas, pues a propósito, obviamente, por este personaje de Jack, que pues se mostraba cómo iba dañando estos artefactos. Entonces pues no le queda otra manera que regresar, ya que esa noche era una tormenta muy fuerte. Regresa con Danny al hotel, y aquí es cuando aparece esta escena super icónica que todos definitivamente la deben identificar, que es donde Jack, o bueno, este personaje rompe la puerta con un hacha. Y de hecho está muy, muy, muy interesante porque el propio Jack Nicholson, él recibió como una especie de capacitaciones de bombero. Entonces él ya tenía estos conocimientos de cómo derribar una puerta. Aparte también hay como escenas detrás de cámara de cómo fue el movimiento que hacían para grabar toda esa escena. Y está muy interesante todos esos movimientos rápidos que hacen para lograr estos efectos de violencia al momento que golpea la puerta. Y pues aquí es donde hace su frase icónica de "Here's Johnny", cuando está atrapada Wendy en el baño gritando totalmente aterrada y este sujeto mostrándose a través de esta puerta. Y a pesar de que la situación es caótica, ese plano que captan de su cara en medio de la puerta es muy bueno. Y en este lapso pues Danny se escapa por la ventana. Y recuerdan al personaje de Halloran, pues resulta que él emprendió un viaje para salvar a la familia desde California hasta las montañas nevadas, y llega con una barredora de nieve literalmente. Entonces esta llegada del vehículo alerta a Jack y pues, literalmente deja de atacar a Wendy y va hacia el personaje. Y pues como llega Dee Halloran, así lo asesina, cumpliendo el cliché de personaje afroamericano en morir. Literalmente solo trajo la barredora que en un futuro servirá. Entonces al momento en que pasa esto, descubre de dónde se encontraba Danny y comienza esta persecución en la que termina dirigiéndose hacia este laberinto que ya se había presentado anteriormente de arbustos. Y ya va totalmente desquiciado Jack para asesinar a Danny. Pero pues lo que es muy curioso de esta escena es de que
como había una tormenta de nieve, las huellas se marcan al momento en que pasan los personajes, y pues de algún modo va señalando dónde está la posición del niño al momento de que él se oculta en el laberinto. Pero el niño astutamente hace una táctica que es regresar sobre sus propios pasos, perdiéndose. Entonces lo que pasa es de que ya al momento de seguir sus huellas llega a un punto en donde ya no hay camino y se pierde totalmente en el laberinto, mientras que Danny sí logra salir otra vez. Entonces en el momento de que pues ya se encuentra desquiciado y totalmente perdido en el laberinto, aprovechan Wendy y Danny para escapar en la barredora que trajo Halloran, que de algún modo pues sí terminó sirviéndoles. Y la escena final de esta, bueno, aparte de que ya queda atrapado, se nos muestra una escena donde ya se observa literalmente el congelado muerto. Y la última escena de la película es un plano sobre como la sala de estar del hotel, donde se observan unas fotografías que anteriormente no se encontraban ahí, y se va acercando hacia una fotografía específica en la que se encuentra todas estas personas que vimos anteriormente en la fiesta en el Salón Dorado. Pero curiosamente el personaje que se encuentra en el primer plano de la fotografía es Jack Torrance. Pero lo curioso, todavía lo más extraño, es de que en la fotografía se logra ver que la fecha en que fue realizada fue el 4 de julio de 1921, aproximadamente como 20 años de que naciera Jack Torrance. O sea, es como algo ilógico que hay ahí, y de ahí se pueden sacar muchísimas interpretaciones sobre el final, que tenía pensado abordar este programa, pero me llevó más tiempo de lo que pensaba. Entonces pues yo creo que lo dejaré para una parte 2, en donde hablaremos sobre las teorías y sobre las diferencias del libro y la película, ya que son complementos que desarrollan todavía mucho más la profundidad de la película, como esas teorías que les mencioné sobre el Apolo 11, o la influencia que tiene toda la película con la temática india, y entre más cosas. Entonces yo creo que lo dejaremos para un segundo capítulo, ya que es como pues todavía una especie de mes del terror. Y pues nos vemos el siguiente viernes a las 9 de la noche en ¿Qué pedo con esta obra? Yo soy Jorge Rodríguez y nos vemos la siguiente transmisión. Un saludo a mis compañeros y nos vemos. Los espero en la siguiente transmisión.